Bueno, ahora veremos la deformación y los esfuerzos en carga axial cuando las barras prismáticas están sujetas a cargas axiales intermedias. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta en esto es que hay que identificar cuáles son cargas externas y cuáles son cargas internas. ¿De acuerdo? Bueno, si se fijan, los ejemplos que hemos resuelto en el curso hasta ahora son muy parecidos a este, con la excepción de que no hay una fuerza PB ni una fuerza PC intermedia en la barra. Ojo, esta fuerza PB y esta fuerza PC son externas, tienen la misma característica que la fuerza PD hasta ahora, que se viene aplicando en el extremo libre de la barra. ¿Sale? Entonces, en los problemas hasta antes de este tema, estas dos fuerzas no estaban presentes. Y por lo tanto, cuando hacíamos un cálculo del esfuerzo o un cálculo de la formación, pues la fuerza PD es la misma que la fuerza interna que siente toda la barra. Ojo, ¿cómo se sabe cuál es la fuerza interna? La fuerza interna se obtiene a partir del corte de sección, ¿sí? Por ejemplo, si no tuviéramos aquí en este ejemplo, por ejemplo, vaya la redundancia, se hacen varios cortes. Ojo, ¿en dónde se están haciendo los cortes? Se están haciendo los cortes en donde se tiene o en una zona que no está justamente donde se aplica la fuerza, ¿sí? Está en una zona en donde se considera que el comportamiento va a ser tal cual como lo teníamos o como las suposiciones que lo teníamos hasta ahora. Esto es una carga uniformemente distribuida, ¿sí? Eh, área de sección transversal, material homogéneo y esa barra pues tiene una longitud inicial, ¿de acuerdo? Entonces, si no existiera PC y PB en esta barra, pues hacer un corte aquí como está aquí, acá, acá, sería el mismo, de tal forma que las tres fuerzas internas pues sería la misma, igual a PD. Pero el problema radica ahora cuando ya tenemos cargas intermedias, como es este caso. Entonces, al hacer un corte a la mitad o en cualquier zona lo suficientemente alejado de las cargas, ¿sí? Hacemos un corte y eliminamos una parte. Estas figuras que estamos viendo acá, en el corte se elimina la parte de arriba. Entonces, al hacer el corte, tenemos que poner las fuerzas externas que están actuando sobre el corte del otro lado. Por ejemplo, si hicimos un corte aquí y quitamos la parte de arriba, pues nos queda este segmento de material más la fuerza externa PD, que es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, por equilibrio de fuerzas en Y, podemos encontrar que PD es igual a N3. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el punto D hasta el punto C, sin incluir los puntos D y C, la fuerza interna en este segmento es N3 y es igual a PD. ¿Ok? Si hacemos el siguiente corte por acá y quitamos la parte de arriba, pues nos va a quedar un pequeño segmento un segmento en el tramo BC más la fuerza PC más la fuerza PD, justo lo que tenemos aquí. Y entonces aquí podemos ver que el equilibrio de fuerzas en Y nos va a decir que la suma de PC más PD es igual a la fuerza interna N2. Si puede notar ya en este caso, la fuerza interna que está en este segmento no va a ser igual a la fuerza PC, ¿no? Va a ser incluso la suma de PC con PD. ¿Sale? Y por último, siguiendo el mismo procedimiento, hacemos un tercer corte en alguna zona del segmento AB, ¿sí? Y quitamos la parte de arriba. Entonces ya incluye PB como está aquí, PC como está aquí y PD como está aquí. Entonces aquí la fuerza interna N1 pues va a ser el equilibrio de estas tres fuerzas externas, ¿no? Aquí podemos ver que la fuerza N1 al ponerla para arriba implica que PB menor que la suma de PC más PD, de tal forma que N1 tiene que apoyar a PB para equilibrar a PC y PD, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí es importante lo que hay que comprender es diferenciar fuerzas externas de fuerzas internas. Hay que reconocer que para encontrar las fuerzas internas N1, N2, N3 se tienen que hacer cortes, ¿de acuerdo? Y incluso aquí en la reacción, ¿sí? Habría otra fuerza que es externa. Y esta fuerza externa en el extremo A, pues sería la reacción debido a las tres fuerzas externas que actúan sobre la barra. ¿De acuerdo? Ya por último, en esta primera diapositiva, hay que identificar qué tramos están en tensión y qué tramos están en compresión. ¿Por qué? Porque si se quiere calcular la deformación de la barra, se tienen que sumar las deformaciones de cada segmento de acuerdo a su fuerza interna. En este caso, así como está ejemplificado las direcciones de las fuerzas internas, los tres segmentos estarían a tensión. Y por lo tanto, para encontrar la deformación, tendríamos que sumar los tramos, las deformaciones de los tres tramos, ¿no? Entonces podemos llegar a algo como esto. Se tenía que la deformación era la fuerza, que en un inicio se puso como P, como si fuera fuerza externa, porque la fuerza externa es igual a la fuerza interna cuando solamente se tiene una carga, por la longitud, en el caso anterior era la longitud total de la barra, entre el módulo elástico y el área de sección. Ahora cambia un poco la estrategia. Ahora, ¿sí? Cada segmento de esto obedece esta ecuación. Entonces la longitud, que antes era la longitud total de la barra, ahora es la longitud del segmento. ¿Sale? El módulo elástico que antes era el total de la barra, ahora podemos tener diferentes módulos elásticos en diferentes secciones de la barra. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos diferentes materiales y también tenemos diferentes áreas de sección transversal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace que tengamos que dividir la barra en diferentes segmentos? Pues en las zonas donde tengamos diferentes eh, cargas internas o diferente material o diferente área. Entonces, al fin de cuentas, la deformación la deformación de esta barra pues sería tal cual la suma de las deformaciones de cada segmento. Si quisiéramos resolver este problema sería algo así. Fíjense bien, voy a hacer un croquis aquí de este problema. Entonces vamos a seguir el procedimiento que habíamos puesto o que había explicado en la sección pasada, en la diapositiva pasada. Entonces es importante reconocer que hay que encontrar primero las fuerzas internas. Entonces voy a hacer un corte en esta sección y voy a quitar la parte de abajo. Entonces voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Debo de poner la fuerza que está para arriba, que es PA. Y bueno, la puse en minúscula, voy a quitarla, voy a poner mayúscula, ahí está, ¿sale? En este caso, si se fijan, debo de equilibrar una fuerza interna contraria a mi fuerza externa, ¿vale? Y esta la voy a poner como la fuerza de A B, la fuerza interna de A B. Que hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, para arriba positivo, pues bueno, aquí sería menos PA más NAB igual a 0, y esto nos daría que la fuerza interna de NAB es igual a PA. ¿Sí? Para encontrar la segunda fuerza interna tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre haciendo un corte. ¿Sí? Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre considerando un corte que está después del punto B. ¿Sí? Aquí tenemos que poner la fuerza PA, aquí tenemos que poner la fuerza PB y debe haber una fuerza interna, que la voy a llamar N de B a C. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, haciendo un procedimiento similar, pues podemos encontrar que N de B a C es igual a PA más PB. ¿Sí?
Y ya, ahora, ¿cómo podemos tratar esto? Voy a copiar aquí que este elemento pues tiene una A1, este elemento tiene una área 1 y tiene un módulo elástico 1 y este elemento tiene un área 2, ¿sí? Por un módulo elástico 2. También este segmento, solamente el segmento de arriba, tiene una longitud 1 y el segmento de abajo tiene una longitud 2, que no necesariamente van a ser iguales. Entonces, fíjense bien lo que vamos a tener aquí, ¿no? Entonces, aquí, detalles importantes. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar cuánto se comprime? ¿Cómo cambia la longitud? Ah, pues bueno, entonces, si se fijan, aquí las fuerzas apuntan hacia la cara, hacia el corte. Este es el corte. Voy a poner en rojo en dónde está el corte. Este fue mi corte imaginario. Este fue mi corte imaginario. Y si se fijan, la fuerza está apuntando hacia el corte. Entonces, voy a hacer ahorita una explicación. No es solamente para mostrarles qué es lo que sentiría este elemento. Entonces, si se fijan, sale aquí es un poco trivial, pero yo voy a hacer otro corte imaginario en esta sección y voy a quitarlo de arriba. Entonces mi elemento quedaría así, una pequeña rebanada, ¿verdad? Entonces tenemos que poner lo que ya habíamos encontrado. Aquí había NAB y debe haber una fuerza aquí contraria a NAB, que también va a ser NAB. Si se fijan, el elemento que está sintiendo esto es compresión, ¿verdad? Si hacemos lo mismo, acá es un poco trivial, ¿no? Y se entiende luego que es compresión, pero acá no, porque acá pudiera tener fuerzas para arriba y para abajo. Pero si esta es el sentido correcto, el significado es exactamente el mismo. Hago un corte imaginario, ahora arriba de NBC, y pues bueno, debe haber una fuerza también NBC equilibrando y tendremos compresión. Entonces, en este caso, si se fijan, cuando está apuntando la fuerza interna hacia el corte, podemos asumir que es compresión, ¿sale? Solamente cuando todas las fuerzas están alineadas, ¿sí? Hay algunos casos en donde esto no necesariamente va a ocurrir y hay algunos ejemplos que esto cambia un poco, ¿no? Pero en general, si todas las fuerzas, si los elementos están, no hay elementos en paralelo, todos los elementos están en serie, esta convención se va a cumplir, ¿no? Entonces, cómo encontramos nuestra deformación? Nuestra deformación dice que es, recordando, fíjense, es n desde i igual a n, desde i igual a n, desde igual a 1 hasta n, ¿verdad? De ni, li, entre ei y ai, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que tengo que sumar todos los tramos. Aquí tenemos dos tramos, ¿no? El tramo que va que era A a B, sí, A a B y luego de B a C. Entonces, ¿cuál es la deformación total? La deformación total es igual a la fuerza interna, NAB, que es PA, por el largo 1 entre el módulo elástico 1 por A1, ¿sí? Y el otro tramo es la fuerza interna NBC, que es PA más PB, que esa es la fuerza interna, por el largo 2 entre E2 A2. ¿Por qué no le puse signo? Porque si tenemos compresión, aquí comprime y aquí comprime. Y esta vendría siendo la deformación de la barra. ¿Ok? ¿Qué pasaría si quisiera encontrar el esfuerzo? Aquí tenemos el esfuerzo. No hay un solo esfuerzo, tenemos dos valores de esfuerzo diferentes. El esfuerzo de A a B, que vendría siendo N de A a B entre A1, y esto pues es igual a PA entre A1, ¿sí? Y el esfuerzo de B a C sería N de B a C entre A2, y esto es igual N de BC, habíamos encontrado que es PA más PB entre A2.
¿Sale? Entonces son dos valores diferentes de esfuerzo, este y este. Si yo les pregunto cuál es el esfuerzo máximo de esta barra, pues simplemente checan el valor de este, checan el valor de este y reportan el máximo de los dos. No se suman, ojo, nunca se suman. El esfuerzo máximo que siente la barra es el esfuerzo máximo de alguna determinada sección. ¿Sale? ¿Queda claro? Bueno, lo que sigue ahora es resolver algunos ejemplos para que vean la aplicación de esto y les quede un poco mejor el tema, entendido el tema, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense bien. Aquí tenemos, nos dice es el problema 233 de la séptima edición, que dice que una barra de 0 a D, desde A hasta D, tiene un área de sección transversal de 0.40 pulgadas cuadradas y está cargada por fuerzas P1, 2700 libras, fuerza P2, 1800 libras, fuerza P3, 1300 libras. La longitud de los segmentos son A, 60 pulgadas, B, 24 pulgadas, C, 36 pulgadas. Asuma que el módulo elástico es 30 por 10 a la 6 psi y calcule el cambio de la longitud delta de la barra, ¿sí? Y pregunta, ¿la barra se alarga o se acorta? ¿Sí? Y ahora nos dice, ¿por qué cantidad P, ¿sí? debe la barra, debe la carga 3, P3 incrementarse de tal manera que no se cambie la longitud cuando las tres cargas están aplicadas o sean aplicadas. ¿De acuerdo? Vamos a resolver este problema y voy a copiar ahorita, voy a copiar la imagen para ponerla en, en el en los apuntes, ¿no? Aquí está. Vamos a hacer uno nuevo. ¿Sí? Archivo nuevo, vamos a decirle que no y vamos a pegar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como datos, P2 vamos a ponerlo aquí, a poner los datos para ya no ver el problema. Entonces tenemos que P1 son 2700 libras, P2 son 1800 libras, P3 son 1300 libras. Las longitudes A 60 pulgadas, B 24 pulgadas y C 36 pulgadas. Nos están diciendo que hay un módulo de elasticidad, si recuerdo bien, de 30 por 10 a la 6 psi y el área es igual a 0.40 pulgadas cuadradas. A ver, vamos a ver si es cierto. Ajá, 3 y el área. ¿Dónde está? Acá está el área, punto 40. Sí. Bien, entonces vamos a resolverlo. Entonces, ¿cuál era el primer procedimiento? Pues el procedimiento era encontrar las cargas o las fuerzas internas y es aquí cortar. En este problema, ¿sí? Aquí parece que estoy cortando la flecha, pero ojo, esta flecha representa solamente una carga y una dirección. En realidad la carga está aplicada aquí. Y si yo corto la flecha no significa que estoy cortando la carga, ¿no? La carga P2 está aplicada aquí y la carga P3 está aplicada aquí. Particularmente en este problema voy a hacer un diagrama en donde les explique por qué no es prudente cortar en los puntos B, C y D. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer tres cortes como lo puse aquí. Vamos a empezar por el más simple, en donde estoy cortando aquí el corte 1 y tengo mi fuerza P3 que se tiene que equilibrar con una normal que va de C a N. ¿De acuerdo? De aquí está muy rápido, ¿sí? Nos va a decir que C, que la normal de C a D, pues es igual a P3 y P3 son 1300 libras. ¿De acuerdo? Y además estoy viendo que mi fuerza interna apunta al corte, entonces esto es compresión. ¿Sale? Voy a escribir un poco mejor, pues antes que esto es compresión. ¿Sale? El siguiente corte, pues lo repito. No lo repito, lo estoy haciendo, pero voy a repetir P3. ¿Por qué? Porque estoy quitando la parte izquierda nada más. P3 y por acá en donde sea tengo P2. ¿Sale?
Entonces aquí hay que ver desde el inicio cuál ganaría. Si se fijan, P3 es 1300 y P2, ¿sí?, es 1800. Entonces aquí traten de ser cuidadosos y vamos a poner la fuerza para allá de antemano. ¿Por qué? Porque yo sé que la normal que va de B a C, que ya viene siendo la que estoy calculando aquí, pues tiene que ayudar a P3 para equilibrar a P2, ¿sale? Si eso no lo pueden ver, bueno, pueden poner este en cualquier sentido, y si el cálculo de la reacción o de la fuerza interna nos da negativo, quiere decir que este sentido lo supusimos mal, ¿no? Entonces aquí hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X y tenemos que es menos NBC, ¿sí?, más P2 menos P3 igual a 0. ¿Por qué salió así? Porque yo asumí que mi sumatoria de fuerzas en X igual a 0, hacia la derecha es positivo, ¿sale? Entonces aquí NBC es igual a P2 menos P3, y esto pues es igual a los 1800 libras menos 1300 libras, y esto nos da 500 libras, ¿de acuerdo? Y si se fijan aquí, la fuerza interna apunta contra el corte, quiere decir que esto es tensión. ¿Okay? Mi último corte va a incluir a P3, P2 y P1, ¿sale? Aquí, si se fijan, P1 más P2, ¿sí?, pues van a ser 3500 libras. Le van a ganar a P3, entonces de nueva cuenta la fuerza interna que va de A a B, ¿sí?, tiene que equilibrarlos, ¿no? Entonces si hacemos sumatoria de fuerzas, pues tenemos menos N de a B más P1 más P2 menos P3 igual a 0. Y aquí tenemos entonces que N de A a B pasa sumando y quedaría P1 más P2 menos P3, ¿sale? Qué feo escribirlos, ahí está. Entonces esto es igual N de A a B, ese es igual a P1, que son los 2700 libras, más P2, que son los 1800 libras, menos 1300 libras, ¿verdad? Entonces de aquí pues nos termina dando que N de A a B, ¿sí? A ver, vamos a ver cuánto es. Esto resta, nos da 500, ¿sí? Este positivo serían 3200 libras, ¿sale? Se fijan, ya encontré las tres fuerzas internas. Esta, ¿sí?, esta de acá y esta de acá, ¿sí?, que es N de BC. Ok, bueno, entonces la primera pregunta es cómo se acorta la barra, ¿verdad? ¿Cuánto se acorta? Pues entonces esta la puedo calcular de esta manera, así, usando lo que ya habíamos explicado. Mi deformación es igual a la normal 1, ¿sí?, que vienen siendo los 1300 libras, ¿sí?, por la longitud de ese segmento. Perdón, es este de aquí, NCD, y la longitud de ese segmento es C, que es 36 pulgadas. 36 pulgadas, acuérdense, esto se está multiplicando. Entre el área, que es 0.40 pulgada cuadrada, y 30 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada. Ok, en este primer parte la puse con unidades para hacer un análisis dimensional. Si se fijan, ¿sí?, libras pela con libras, pulgada cuadrada pela con pulgada cuadrada, y lo que nos termina quedando de unidad son pulgadas, ¿de acuerdo? En este primer segmento de C a D, ¿sí?, de C a D, esa compresión, entonces aquí tenemos que poner un signo negativo, ¿verdad?
En los otros ya no los voy a sustituir para irme un poco más rápido, ¿sí? Pero si se fijan, los otros dos fueron aquí atención, aquí también fue tensión, ¿sí? Entonces aquí es más el siguiente término que es BC, es la interna de BC, entonces sería N BC por B, que es el largo de ese tramo, entre E por A. En este caso, todo el material tiene un mismo módulo elástico en una misma área de sección, entonces este denominador pudiera factorizarse, ¿no? Más N de A a B, si se fijan que era este último tramo de aquí, este de acá, ¿sí? Por la sección que es A, por el largo de esa sección, entre E por A. Y ya, si sustituyen los valores, todos estos valores de aquí ya los conocemos, los sustituyen, les va a dar el resultado. ¿Ok? No lo voy a continuar, pero quiero explicar otras cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué no hacer un corte en los puntos? Híjole, fíjense bien, si quisiera hacer un diagrama ahora, voy a hacer un diagrama de las fuerzas internas. Esto que estoy aquí, estoy poniendo un diagrama de las fuerzas internas, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos A, aquí tendríamos, por decir así, nuestra pared. Aquí tendríamos A, que son 60 pulgadas. Aquí tendríamos B, que serían, este sería 84 pulgadas. ¿Sí? Porque este tramo de aquí representa las 24 pulgadas, ¿sí? 24 pulgadas. Este representa también 60 pulgadas. Y al último tendríamos, aquí serían 120 pulgadas, creo yo, ¿no? Que sumaría a las 36 pulgadas. Ok, bien, entonces fíjense bien. Este solamente puse así, pero aquí voy a poner un eje en donde tenemos las n's positivas y por debajo tenemos las n's negativas, ¿no? Entonces, si se fijan, de A a B tenemos 3200 pulgadas, no, 3200 libras. Tenemos 3200 libras hasta que llega a B. Cuando llega a B, baja a 500 positivas y eso se mantiene en todo B a C, ¿sí? Y después se va a menos, ¿sí? Hasta menos 1300 libras, perdón, aquí era libras, no pulgadas. Voy a borrarlo, porque no, como que al momento de escribir de repente une líneas, ¿no? Una disculpa por eso. Aquí estos son libras y estos son libras, ¿vale? Entonces voy a colorearlo, ¿no? A ver si sirve esto. Ajá, y ahí. Entonces, fíjense bien, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede justamente en esta zona, en este punto? Tiene dos valores. Tiene un valor de 3200 y tiene un valor de 500. ¿Qué pasa en el punto C? Tiene un valor de 500 al mismo tiempo que tiene un valor de menos 1300. ¿Sale? ¿Qué pasa en el punto D? Tiene un valor de 0 y un valor de menos 1300. ¿Qué pasa en el punto A? Tiene un valor de 0 y un valor de 3200. Entonces, en los puntos donde se aplica la fuerza, ¿sale? Tenemos una discontinuidad y el valor de la fuerza interna no está determinado. Entonces, ojo, nunca hagan un corte justo donde está la fuerza. Siempre háganlo en cualquier zona se vale, pero en donde tentativamente, si se fijan, ¿cuál hubiera sido la diferencia en todo este análisis que hice acá, en este análisis de aquí, si hubiera hecho un corte aquí, o acá, o acá, o acá, o acá, hubiera sido lo mismo. Desde aquí sin incluir y desde aquí sin incluir, todo esto se comporta de la misma manera en términos de las fuerzas internas. Entonces, no importa en dónde hagan el corte, siempre y cuando sea entre A y B, el resultado de la fuerza interna
siempre va a ser el mismo y vamos a tener el mismo diagrama, ¿no? Bueno, el último inciso nos dice por qué cantidad la carga, por qué cantidad P, la carga P3 se debe incrementar de tal forma que no se cambie la longitud. Bueno, esto ya es un problema matemático, ¿sí? Que se puede ver desde acá. Si nos están diciendo, ¿sí?, que P3 está en términos de aquí y esta es compresión, ¿verdad? Entonces no cambia de longitud. Entonces meramente matemáticamente se resolvería así. Voy a cambiar a negro y pues aquí tendríamos que es, fíjense bien, sería la deformación sería 0, porque el que no cambie de longitud significa que la deformación es 0. Entonces aquí tendríamos menos, aquí tendríamos P3 más una fuerza. Si se fijan, P3 viene siendo que era, ojo, era N de C a D es igual a P3. Entonces le estoy sumando una fuerza, ¿sí? Porque sería C entre E por A más N de C por D entre E por A más N de A a B por A entre E por A. ¿Sale? Entonces, si se fijan, conozco todo menos P. De aquí despejo P y obtengo la fuerza a la cual esto, o sea, ¿qué quiere decir este problema? Que la compresión que tendríamos en el tramo CD es igual a la tensión o al cambio de longitud positivo desde el tramo A hasta el punto C. Entonces, de tal forma que el punto D pareciera que no se mueve. Y bueno, aquí hay una conclusión muy importante que tenemos que tomar en cuenta al respecto, entre diferenciar lo que es un desplazamiento con una deformación. A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver, César, ¿qué quiere decir el profe loco con esto? Bueno, el punto D, debido a las fuerzas externas, se termina desplazando. O sea, ¿qué quiere decir que desplaza? Pues que de estar aquí, termina, voy a cambiar de color, termina por acá o termina por acá, ¿sí? O sea, si el punto D se mueve para acá, la barra quiere decir que cambia su longitud o se estira en forma positiva. Si el punto D terminaría aquí, querría decir que la barra completa se termina comprimiendo, ¿cierto? Espero que se entienda. Pero este desplazamiento del punto D, ¿a qué se debe? Pues el desplazamiento del punto D se debe a que la barra se deforma a lo largo de toda su longitud. Unas secciones se comprimen, unas secciones se comprimen, unas secciones se tensan, ¿no? Entonces, la deformación de la barra induce desplazamientos en los puntos. ¿Qué quiere decir? Fíjense bien, este de aquí nos está diciendo la deformación del segmento A a B. Y también, nos indicaría cuál sería el desplazamiento del punto, ¿de cuál punto? Del punto B. ¿Por qué el punto A no se desplaza? Porque está fijo en la pared. Entonces, la deformación del segmento A a B, ¿sí?, induce un desplazamiento del punto B igual a su deformación. ¿Sale? Si yo sumara estos dos términos que puse aquí, este de aquí y este de aquí, nos dice estos dos términos es la deformación del segmento de A a C, y por ende vendría o diría que viene siendo el desplazamiento del punto C, ¿cierto? Ahora bien, del punto C. Ahora viene una pregunta un poco capciosa.
¿Qué pasaría si la fuerza P3 no existiera? Pero la barra está ahí. Entonces fíjense bien. Voy a hacer el diagrama aquí. Voy a hacer el diagrama muy rápido, ¿no? Estoy poniendo que aquí hay una fuerza y aquí hay una fuerza, ¿sale? Para no equivocarme, voy a checarlas y es P1 y P2 y es el punto B y C. Entonces, este es P1, este es P2 y este de aquí es el punto B, este es el punto C y este punto de aquí es el D. Lo que les dije es que no existía la fuerza P3. Entonces, si se fijan, la deformación en este segmento de aquí, esta deformación no existiría. No hay compresión. ¿Por qué? Porque no está actuando en el punto D la fuerza P3. Entonces, el desplazamiento de este punto, pues viene siendo la deformación acumulada de toda esta sección, que vendría siendo esta de aquí, esta de aquí, y esta de aquí. ¿Cierto? Entonces, yo les diría, ¿cuál sería el desplazamiento del punto D? Si el punto C se desplaza hacia acá, pues por conservación de la materia, esto no se está deformando, este tramo de aquí hasta acá se recorre la misma cantidad, ¿verdad? Esto que se desplazó sería lo mismo que se desplazó acá. Sabiendo que desde aquí hasta acá, pues tenemos las 36 pulgadas o la distancia C. ¿Qué es lo que sucede cuando se aplica una fuerza P3 acá? Bueno, esto se sigue desplazando sin importar lo de acá. Bueno, hasta cierto punto, ¿sí? No se desplaza lo mismo si esto no estuviera. O sea, acá se desplaza menos en el inciso A porque este lo está comprimiendo. Entonces justamente eso es lo que nos están preguntando en el inciso B. Nos están diciendo, ok, todo esto, toda esta sección se va a deformar tanto, ¿sale? Tomando en cuenta sus cargas, ¿no? Sus cargas internas, ¿sale? Porque si se fijan, BC, NBC, aquí era igual, ¿sí? NBC era igual a P2 menos P3. Era aquí igual a P2 menos P3, ¿sí? Y aquí era igual NABC, NAB, NAB era igual a P1 más P2 menos P3, ¿sí? Esta de aquí era P1 más P2 menos P3. Entonces, si se fijan, P3 tiene una interacción con lo de acá, con este tramo. Así que el aplicar P3 haría que esto por sí mismo se elongara más que si no estuviera. O sea, se elongara menos que si no estuviera esto de aquí. Pero por otro lado, esto de aquí también se está comprimiendo. Entonces, la pregunta 3 nos están diciendo, ok, aún con P3 esto se está estirando, ¿sí? Porque P1 y P2 le ganan a P3. ¿Sale? Entonces, esto se está estirando. Este tramo de aquí hasta acá se está estirando. ¿Qué le debo de sumar a este P? ¿Qué cantidad de fuerza P? Para que aún con todo esto aquí, ¿sí? Lo que se logre estirar sea igual a lo que esto se comprime de tal forma que este punto D no se estire. Entonces, este es un buen ejemplo que nos muestran la diferencia entre la deformación y los desplazamientos. ¿Queda claro? Bueno, ahora se verá cuál es el caso del cálculo de esta deformación cuando se tiene un área de sección transversal variable y también se tiene una fuerza externa que va variando a lo largo de toda la longitud. Por ejemplo, esta fuerza externa que varía o la fuerza que se aplica sobre cada elemento pudiera ser la variante del peso. Se va a realizar un problema con esto. Pero para entender esta lógica, ¿sí? Voy a regresarme a los orígenes de la explicación de este tema, ¿no? Entonces, eh, fíjense bien,
Si tenemos aquí nuestra barra, como la habíamos hecho hasta ahora de forma básica, teníamos una barra que es prismática, o sea que tenía un área de sección constante con un material homogéneo en toda la barra, y a esta barra se le aplicaba una fuerza en su extremo, ¿no? Esta tenía una longitud que termina siendo deformada por la acción de esta fuerza externa, ¿no? Y de ahí habíamos encontrado que la deformación era igual a P por L entre E por A, ¿sale? Ahora, tratando de hacer la aplicación que habíamos hecho, de explicar lo anterior, pues si hacemos un corte, ¿sí? Y hacemos un diagrama de ese corte, pues teníamos que aquí es P y debe de equilibrarse con una fuerza interna. De la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿sí? Pues encontramos que la fuerza interna termina siendo igual a P. ¿Sale? Entonces, ¿por qué va P aquí? Pues va P ahí porque ya se sacó una fuerza interna y la fuerza interna correspondió a la fuerza externa. ¿Sale? Pero como lo vimos en la explicación de hace un momento, pues bueno, esto no necesariamente va a ser cierto. Aquí lo que ahorita deben de tomar en cuenta es que esta fuerza de aquí siempre debe ser interna. Siempre. Que nunca se les olvide. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tenemos un área de sección que es variable o una fuerza variable, ¿no? Como lo que teníamos en la diapositiva? Así. Y aquí tenemos una fuerza que puede ser variable. Claro está, aquí tenemos un área de sección que es variable. Incluso podríamos tener un material que es variable. Esto en particular, no es tan común en ingeniería, o sea, no vamos a tener materiales que vayan variando su elasticidad a lo largo de una longitud. Va a ser complicado, no es un problema muy típico, entonces por lo regular el módulo elástico siempre lo vamos a tener constante. Entonces, a ver, ¿en qué se parece esto de aquí, acá? Bueno, en donde esto aplicaba para toda la barra, porque en toda la barra, ¿sale? En toda la barra lo que teníamos básicamente eran las mismas propiedades del módulo elástico, área, fuerza y en una longitud total. Bueno, acá en donde se parece, pues bueno, termina siendo que si en una determinada longitud, sí, en una determinada longitud arbitraria, en una posición arbitraria, yo agarro una rebanada de material de un elemento diferencial. Acuérdense, el sentido físico o el sentido real de este diferencial es una cantidad muy pequeña. Si es una cantidad muy pequeña que tiende casi a cero, ¿sí? Que tiende casi a cero, pues entonces la variación de área pues va a ser prácticamente despreciable y la podemos tomar como constante, ¿sí? La variación de fuerza va a ser tan pequeña que la podemos tomar como constante. Entonces podemos aplicar, tal cual podemos aplicar nuestra fórmula de acá. Entonces si queremos sacar la deformación de esta pequeña rebanada, pues va a ser un diferencial de deformación y vendría siendo pues la fuerza interna en esa posición por la longitud del elemento, ¿sí? Entre el módulo elástico por el área de sección. Y ya tendríamos la deformación de ese pequeño elemento. Si quisiéramos encontrar la deformación ya de toda la barra, pues solamente basta integrar a lo largo de toda la longitud. Y si se fijan en esta ecuación, pues bueno, viene siendo la misma de acá, hasta incluso en el mismo sentido, en donde cuando teníamos que la deformación era igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? De n i por li por ei a i,
en realidad esta hasta se parece, ¿no? Nada más que aquí lo que suma son deformaciones discretas, ¿sí? Y aquí lo que suma son deformaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces esta ecuación de aquí ya tiene más sentido, ¿verdad? Entonces lo que sigue ahora es resolver un problema en donde se tiene una carga variable. Bueno, el problema nos dice una barra prismática AB de longitud L y de área de sección transversal A con módulo de elasticidad E y peso W cuelga verticalmente con su propio peso, bajo su propio peso, como se ve en la figura. ¿Sale? Encuentre una fórmula para el desplazamiento hacia abajo C del punto C, localizado a una distancia h, desde el extremo más abajo o el extremo inferior de la barra. ¿Cuál es la elongación del punto B o de la barra entera? ¿Y cuál es cuál es la proporción beta de la elongación de la primera segmento respecto del último segmento? Entonces aquí lo que tenemos es que si tiene su propio peso, cada sección transversal va a sentir una diferente fuerza normal. Fíjense bien. Vamos a resolverlo o a plantear la solución. Entonces lo que nos están diciendo es que se tiene una barra que es prismática, aunque yo la estoy dibujando un poco chueco, y que cuelga sobre su propio peso. Es prismática porque tiene todo su módulo de elasticidad y tiene un área. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pensar, ¿qué fuerza normal bajo su propio peso siente esta sección? La respuesta es ninguna. No hay nada de material. ¿Y qué fuerza normal siente esta sección? Pues sentiría la fuerza que viene siendo el peso de la barra que está por debajo. ¿Y qué pasaría ahora si la sección está acá? ¿Siente más o menos? Pues sentiría más, porque ahora el peso es todo lo que está por debajo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta sección, ¿sí?, es la que siente el mayor peso de la barra, o sea, es la que siente la mayor fuerza normal. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa fuerza normal? ¿Cómo podemos encontrar esto? ¿Sale? Como tenemos una barra que es prismática, pues el peso empieza a aumentar proporcionalmente. Si decimos que esta es nuestra referencia y que nuestra variable, sí, es h, así, como nos lo está diciendo, entonces quiere decir que aquí en h o en mi referencia 0, en mi punto 0, el peso es 0. Entonces, si pongo aquí x, 0, ¿y cuál es la normal? 0. ¿Sale? En mi punto hasta acá arriba, que viene siendo la longitud de la barra, L, ¿cuál va a ser el peso? El peso va a ser el peso total. ¿Y a qué es igual ese peso? ¿O cómo puedo encontrar ese peso en términos de la densidad o peso específico, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, ¿sale? Esto termina siendo como una línea recta, algo así. Entonces, en x igual a 0, el peso es 0, en x igual a L, en x igual a L, el peso es W. Entonces tenemos una línea recta que viene siendo así. Aquí tenemos W total. ¿Sale? Y esto es n de x y aquí tenemos x. Entonces tenemos una, una simple línea de la recta. Entonces aquí, ¿cuál viene siendo la pendiente de esto? Pues y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces n de x termina siendo el peso entre L por X, tal cual. ¿Sale?
Aquí no tengo, acuérdense la ecuación de la línea recta, y es igual a mx más b, en donde esta b representa el valor de y o el valor de la función cuando x vale 0. En este caso pues es 0, entonces b es igual a 0. ¿Sale? Ahora, el peso se puede poner de muchas maneras, habrá que ver cómo lo quieren poner. El peso, pues al fin de cuentas, pudiera ser el peso específico por el volumen, ¿no? Y el volumen puede ser el área de sección transversal por la longitud, ¿no? Entonces aquí hay muchas maneras de ponerlo, lo pueden dejar así. Entonces es el peso total, esta W representa incluso el peso total entre L por X, ¿sale? No, perdón, esto no es así. El peso total pues puede ser el peso específico por el volumen, y el volumen pues puede ser el área por la longitud. Ahí es lo que ustedes quieran, ¿no? Pero n sí vale esto. Entonces aquí la pregunta que nos están diciendo es cuál es la elongación de la barra entera, y encuentra una fórmula para el desplazamiento de C, del punto C, ¿no? Entonces aquí hice mi fórmula a partir, del punto del punto final, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo encontraría la deformación del punto? A ver, el punto C es donde está H. A ver, déjenme checar. El punto C es justamente donde está H, ¿de acuerdo? Este es el punto C. Este es el punto C. Y entonces la barra tiene toda una longitud, ¿verdad? Habíamos quedado que esto es toda una longitud. Entonces, aquí la deformación, el desplazamiento del punto C, pues va a ser igual a la deformación de toda esta sección, ¿verdad? Entonces, si aquí estoy poniendo, por decir así, mi cero, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo definir mi deformación? Pues va a ser la integral desde H hasta L de mi fuerza interna, que habíamos quedado que es el peso total entre L por X, ¿sí? Por diferencial de X entre E por A. En este caso, E por A es constante, porque tengo un área de sección constante. Entonces la integral termina siendo 1 entre E por A por la integral de H a L, ¿sí? de, de W entre L por X de X, ¿no? Y el peso es la cantidad total, es el peso total, ¿sí? Y L pues es la longitud total de la barra, entonces pueden salir de la integral también, ¿no? W por E por A por L, y me queda la integral de X de H a L, ¿de acuerdo? Entonces esto, si integramos, termina siendo x cuadrada sobre 2 evaluado de H a L, y esto termina siendo E por A L por o 2 aquí, 2, ¿sí? Y sería L cuadrada, ¿sí? Menos H cuadrada, ¿ok? Eso sería la deformación o el desplazamiento del punto C, ¿ok? ¿Cuál sería el desplazamiento total de la barra? A ver, el desplazamiento total de la barra, sería la misma integral, pero ahora evaluada desde 0 hasta L. Entonces ahí esta H valdría 0, ¿cierto?
Entonces aquí me quedaría que el desplazamiento total de la barra pues sería WL cuadrada entre 2 veces E por AL, ¿sale? Bueno, si esto me brinqué mucho, pues esto saldría de lo mismo, aplicar ahora la deformación, pero para toda la barra, que sería de 0 hasta L de mi misma ecuación. Entonces ya sabemos que esto sale de la integral y queda W por E por A por L por la integral de 0 a L de X por dx, ¿no? Entonces esto termina siendo W por E por A L por X cuadrada sobre 2 evaluado de 0 a L, y esto termina siendo tal cual WL cuadrada sale sobre 2 E por A. Aquí se me olvidó factorizar, fíjense, L, este pela con este y este pela con este, ¿sale? Y tan tan. Esto sería la solución del problema, tomando en cuenta que es una fuerza, ¿no? El siguiente inciso sería pues dividir uno entre el otro, eso es todo, ¿no? Que es meramente matemática. Perdón, aquí tengo una aclaración. El problema me dice que sí, no, no, sí está bien. ¿Cuál es la elongación de la barra entera? Ok, sí es tal cual. Perdón, aquí tengo una aclaración, sí, de el inciso C. Este vendría siendo la solución del inciso A, este de aquí. Esto de acá sería la respuesta al inciso B, ¿sí? Y el C dije que era la división entre estos dos. No, el C, lo que me están pidiendo es cuál es la proporción de elongación de la primera mitad de arriba respecto de la mitad de abajo. Entonces aquí, al fin de cuentas, el término beta o esa proporción, pues vendría siendo la integral de L medios a L, ¿sí? Entre la integral de 0 a L medios, ¿sale? Aquí pues tendríamos que poner todo, ¿no? Tal cual como es, en los dos casos vendría siendo mi ecuación, que es W entre L por X dx entre E por A, y aquí sería tal cual W entre L por X dx entre E por A, ¿sale? Bueno, esto ya no lo voy a hacer, pero bueno, podemos ver que pues WL, estos dos terminan pelando y estos dos terminan pelando. Los voy a poner en rojo, ¿no? Este con este y este con este, ¿no? Entonces ya de aquí terminan sacando una proporción. Ya no lo voy a hacer. Esto se los dejo a ustedes de tarea. El siguiente problema que se va a trabajar ahora es esta barra que tiene una sección transversal variable pero con carga constante, ¿no? Dice una barra plana de sección rectangular, eh, longitud L y un espesor constante T está sujeta a fuerzas de tensión P. Mira la figura. ¿Okay? El ancho de la barra o el alto de la barra varía linealmente de B1 en el extremo más pequeño a B2 en el extremo más largo, ¿no? O más grande. Asuma que el ángulo de conicidad es pequeño, ¿de acuerdo? Bueno, entonces para resolver este problema, fíjense bien cuál es la estrategia, ¿de acuerdo? Fíjense, me están diciendo que tengo una sección transversal que varía así.
Estoy exagerando mucho, pero aquí tengo B1, hay que cerciorarnos, B1, y de este lado tengo B2, B2. Sale, todo esto es el largo de la barra. ¿Ok? Y bueno, está sujeta a fuerzas de tensión P. ¿Ok? Bueno, esta es mi barra. Ahí está. Ok, aquí el primer detalle es que nos están diciendo que esta altura varía linealmente hasta esta altura. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos es una línea recta. Fíjense bien. Voy a trazar una gráfica otra vez. Me están diciendo que en 0 la altura vale B1 y que en L la altura de esa sección vale B2. Entonces, aquí tenemos una línea recta, tal cual. Y tenemos la ecuación de la línea recta. ¿Sí? Entonces, aquí muchas veces se suele confundir con que quieren poner esto, no sé por qué lo quieren poner como si fuera mitad, pero en esta gráfica lo que está graficando tal cual es el alto, ¿sí? Es el alto. Entonces, de aquí podemos poner que la altura variable de x es una línea recta con pendiente positiva que es menos b2, b1 entre L por X más B1. ¿Sale? Esto viene de la línea recta, acuérdense, Y igual a MX más B, donde M, si no se acuerdan, es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sale? B es el punto donde se intersecta la Y cuando X vale 0, que en este caso es B1. ¿Sale? Esto solamente es el alto, no es el área, ¿sale? Pero me están diciendo que el área tiene un espesor constante. Entonces, ¿cuál es el área de X? ¿Por qué me estoy yendo a sacar el área de X? Bueno, aquí a lo mejor me brinqué un pequeño paso que me está diciendo que la deformación es de 0 a L de n de x entre E por AX. Entonces, lo que tenemos que encontrar para poderla sustituir aquí es justamente el área. Y el área de X, pues es igual a, acuérdense que el área es la sección transversal, es el alto por el espesor. ¿Vale? Entonces aquí la fuerza normal variable, pues no es variable, es constante, tiene una fuerza P. Entonces aquí tenemos la integral desde 0 a L de P por dx entre E que multiplica, ¿sí?, a T, que multiplica a B2 menos B1 entre L, ¿sí?, por X más B1. Y todo esto está entre paréntesis. ¿Ok? Y hay que resolver esta integral. ¿Sí? Si quisieran, les puedo dar un tip. No quisiera dedicarle mucho tiempo a resolver la integral, pero puedo darles una orientación que va en donde P, E y T pues salen de la integral porque son constantes y solamente me queda dx arriba y abajo me queda B2. Miren, voy a ponerlo para no arrastrar tanto, voy a ponerlo como mx más b1. ¿Sale? ¿Qué es m? M ya vimos que es b2 menos b1 entre L, para simplificarlo tanto. Entonces aquí me puedo observar, ¿sí?, o puedo decir que todo esto es U. U es igual a mx más b1. Entonces, ¿qué pasaría si quisiera sacar du? Du pues sería m por dx, ¿cierto? Entonces, si se fijan, ¿qué me falta acá arriba para completar el du? Pues me falta una m
y una m. Entonces, esta m con esta dx, esto de aquí, terminan formando el du, y todo esto de aquí, voy a ponerlo con otro color, azul, todo esto de aquí me forman mi u. Entonces yo puedo dejar esto de esta manera, como p por e por t por m por la integral de 0 a l de du entre u, y la integral de esto pues termina siendo p por e por t por m por el logaritmo de u evaluado de 0 a l. Entonces aquí pues ya puedo sustituir lo que es u. Entonces p por e por t por m por el logaritmo natural, ya sustituyo u otra vez, y mx más b1, ¿sí?, evaluado de 0 a l. Y bueno, aquí ya les toca a ustedes sustituir este l aquí, hacer propiedades de los logaritmos, ¿sí?, sustituir el m también por lo que vale, y llegar a la solución, ¿sale? El planteamiento así es de simple. La siguiente clase que vamos a ver, la siguiente tema de esta clase es estructuras o barras estáticamente indeterminadas. ¿Qué significa que son estáticamente indeterminadas? Significa que el número de ecuaciones o las reacciones no se pueden determinar porque tenemos más reacciones que ecuaciones independientes, ¿sale? Entonces requerimos encontrar una ecuación adicional. Para explicar esto, ¿sí?, voy a hacer un pequeño diagrama, ¿no? Entonces el problema es algo así, ¿no? Nos están planteando que el problema es algo así, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está el apoyo, es una pared. Aquí está el apoyo, es una pared, ¿vale? Y está aquí una fuerza intermedia, P, ¿ok? Bueno, sale. Si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre de esto, aquí decimos que es el punto A, aquí decimos que es el punto B, entonces aquí viene la fuerza P hacia abajo tal cual como está, y debe de haber dos reacciones, una reacción en A hacia arriba y una reacción en B hacia arriba que equilibran a P. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para arriba, pues tenemos que es menos P más RB más RA igual a 0. Quiere decir que P es igual a RB más RA. Aquí el problema es que no conozco ni RB ni RA. ¿Ok? Si quisiéramos utilizar otra ecuación, pues por ejemplo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, pues me va a dar que 0 es igual a 0, porque no tengo ninguna fuerza en X. Si quiero utilizar una ecuación de momentos, una sumatoria de momentos, por decir así, en cualquier punto, el problema que tenemos es que todas estas fuerzas tienen la misma línea de acción. Todas estas fuerzas tienen la misma línea de acción. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, una sumatoria de momentos aquí, ¿sí?, todos los momentos serían 0. ¿Sí? Si quisiera hacer una sumatoria de momentos por acá, pues bueno, me metería en problemas, en el sentido de que pues igual me darían momentos en un sentido debido a este, momentos en otro sentido debido a este y momentos de este. Entonces mi ecuación de momentos también quedaría con las variables RB y RA, ¿sale? Y además, en pocas palabras, lo que terminaría siendo es que, pues bueno, las distancias serían las mismas, ¿no? Entonces, digamos que quisiera hacer una sumatoria de momentos. Fíjense bien qué es lo que pasaría, ¿eh? Digamos que aquí agarro una distancia D. Entonces, la sumatoria
la sumatoria de momentos, ¿sí? De esta fuerza, digamos, vamos a sacarla respecto a este punto de esto. Entonces todos tienen la misma, la misma distancia, están en la misma línea de acción y voy a decir que este es el punto X, ¿verdad? Digo positivo, entonces pongo RB por la distancia es positivo menos P por la distancia D, ¿sí? Más RA por la distancia D igual a 0. ¿Y qué termino obteniendo? Termino obteniendo menos P más RA igual a 0. Justamente termino obteniendo la misma ecuación que ya tenía acá. Entonces, en problemas como estos, no lo puedo resolver con la estática tradicional. Por eso, por eso se llama estáticamente indeterminados, ¿no? Y entonces, ¿sí? Se necesita encontrar una ecuación adicional, ¿sí? Que es única y propia para cada problema, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este problema, ¿sí? Ya me voy a quedar solamente con la ecuación de acá arriba, que ya vimos que es la única que pudimos obtener. Estas dos ecuaciones pues realmente no nos sirven, ¿sí? Voy a borrar más fácilmente con esto. No nos sirven, entonces, bueno, ya no me meto en problemas. Esto lo hice solamente para hacerles ver que no lo podemos resolver con la estática. Entonces necesitamos conocer una ecuación adicional. Esa ecuación adicional puede salir de observar mi sistema. Entonces, si podemos ver que la distancia entre este y este no va a cambiar porque están fijos, quiere decir que no importa cómo esto se deforme, la deformación siempre va a terminar siendo cero. ¿Qué significa que va a ser cero? Que no importa cuánto esto baje, la distancia entre una y otra va a ser la misma. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría en la realidad? Si aplico una fuerza P, ¿sí? Una fuerza P aquí, la parte roja, ay, perdón, es que creo que no está cerrado, acá no está cerrado, la parte roja, la parte roja se comprime y la parte azul se tensa, ¿cierto? ¿Cuánto se comprime la parte roja? Lo mismo que se tensa la parte azul. Entonces, si aplico mi ecuación que ya tenía desde hace rato, ¿se acuerdan? La de la deformación total, pues es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de ni, li, entre ei a i, ¿sí? Entonces aquí hay que ver nada más cuánto era. Creo que no me están dando longitud, entonces yo me las voy a inventar, ¿de acuerdo? Yo voy a decir que esto es la longitud A y esto es la longitud B. Aquí hay una área 1 y tiene un módulo de elasticidad 1 porque es otro material. Aquí hay una área 2 y es un módulo de elasticidad 2, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que si hacemos un corte en esta sección, ¿sí? La fuerza interna y quitamos lo de arriba, la fuerza interna va a ser igual a RA, ¿sí? Y si hacemos un corte aquí y quitamos lo de abajo, la fuerza interna va a ser igual a RB. Si cachan, aquí no estoy cortando en los mismos lados. Es perfectamente válido decidir qué lado quiero cortar en base a mi conveniencia. Entonces, de aquí, si hago mi diagrama de cuerpo libre de la parte de arriba, pues aquí tenemos que mi sección, mi primera sección, ¿sí? de tensión, pues va a ser igual a RB, ¿sí? Aquí mi n, ¿cómo le voy a decir? Este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Pues entonces mi n de A a B, pues va a ser igual
a RB. Y además tengo tensión. Y si hago el corte de acá, ¿sí? Aquí tengo RA y debe de haber una fuerza interna que va a ser de B a, a C. Creo que lo puse C, 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 sí, sí, es C. De B a C. Voy a hacerlo un poco mejor. De B a C. Entonces de aquí, de mi sumatoria de fuerzas, pues voy a encontrar que mi N de B a C es igual a RA, pero esto es compresión. Entonces si saco mi deformación, yo sé que la deformación tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no cambia su longitud. Entonces la deformación total termina siendo la deformación del tramo A, que es positivo, que es RB, por la longitud de ese elemento que es A, entre A1, E1, menos. ¿Por qué es menos? Porque esta sección de abajo se comprime y voy a poner mi fuerza interna, que es igual a la reacción, ¿sí? Por el tramo que quedamos que era B entre A2, E2. Y esto tiene que ser igual a cero. ¿Esto qué implica? Esto implica que RB por A es igual a RA por B entre A1, E1, A2, E2. ¿Sí queda claro? Entonces, de aquí ya podemos obtener que RB, ¿sí? ¿Se acuerdan este término cómo se llamaba? Este término se llamaba flexibilidad y este término era flexibilidad, ¿no? O el inverso era la rigidez. Entonces, al fin de cuentas yo puedo dejarlo como RB. Todo esto pasa dividiendo y me queda B entre A2, E2 entre A, que es la distancia A1, E1 por RA. Se fijan, esto de aquí tentativamente lo conozco. Son datos del problema. Y entonces ya tengo que RB es igual a un número que sale de todo esto por RA. Ya sé cuál es la proporción de una respecto de la otra. Entonces ya puedo resolver mi sistema. ¿Sí? En este caso, aquí ya sé que RB es igual a un número por RA. Entonces P es igual a un número por RA más RA. Quiere decir que RA es igual a ese número que salió de las rigideces o de las flexibilidades de los elementos, ¿sí? Más 1 por RA. Como conozco P tentativamente, ya conozco todo esto, ya puedo conocer RA, ¿sí? Y si conozco RA, ahora lo sustituyo acá, ¿sí? Y ya puedo conocer también RB. ¿Sale? Ya conociendo estas dos y sabiendo estos detalles, ya incluso podría sacar cuál es el desplazamiento del punto B, del punto que está aquí, que está a la mitad, aquí, ¿sale? Y este desplazamiento, pues justamente sería cualquiera de estos dos. O sea, lo que el punto B, lo que este punto se mueve, pues es igual a esto o a esto. ¿Esto que representa? Lo que se alarga esta sección. Esto que representa, lo voy a poner en rojo, esto que representa, pues lo que se acorta esta sección, ¿no? ¿Cierto? Y al fin de cuentas se representaría lo que se desplaza el punto B o el punto donde se aplica la fuerza, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si quisiera o si les preguntara cuáles son los esfuerzos o cuál es el esfuerzo de compresión aquí, cuál es el esfuerzo de tensión? Pues bueno, pues si quisiera saber el esfuerzo de tensión, pues sería igual a quién? A RB entre A1. ¿Ya vieron? Ah, creo que cambié. Bueno, hice un pequeño cambio aquí. Había puesto que era B y había puesto que era A. Pero bueno, estoy esperando que me entiendan.
RB es la sección y aquí iría A1, ¿no? O sea, la fuerza o RB vendría la fuerza siendo la fuerza interna y aquí sería A1. ¿Cuál sería mi esfuerzo de compresión? Pues mi fuerza interna en esta sección, que aquí la calculé como RA, entre A2. ¿Sale? Entonces si se fijan cómo esta ecuación de aquí o esta segunda ecuación depende únicamente de una condición particular que tengo en mi elemento. En este caso es que los dos extremos están fijos y por lo tanto la deformación total de la barra termina siendo igual a 0. Bueno, lo que sigue ahora es ver unos problemas en donde vamos a aplicar esto un poco mejor. Miren, es el problema 241 y dice que el ensamble que se muestra en la figura consiste en un núcleo de bronce, ¿sí?, de diámetro de 1 igual a 0.25 y eso está rodeado por una cubierta o un caparazón de acero de diámetro interior de 2.28 y un diámetro exterior de 0.35. Entonces aquí está justamente eso, ¿no? Una carga P comprime al mismo tiempo tanto el núcleo como el tubo, ¿sí?, que tienen una longitud de 4 pulgadas. O sea, quiere decir que los dos tubos son exactamente iguales, ¿no? El módulo de elasticidad del acero es 15 por 10 a la 6 psi y no, 30 por 10 a la 6, y el del bronce, ¿sí? Bronce es 15 no, es 15 por 10 a la 6. Perdón, aquí no recuerdo si brass es bronce o latón, pero bueno, para la solución esto es irrelevante, hay que googlearlo, ¿no? ¿Para qué carga P? ¿Sí? El ensamble se comprimirá 3 milésimas, ¿sí? Y aquí viene una segunda pregunta que dice: si el esfuerzo permisible en el acero es 22 kSi y el esfuerzo permisible en el bronce o el latón es 16 kSi, ¿cuál es la carga permisible P? Y aquí dice: usa la ecuación del ejemplo. Esto de aquí ignórenlo, esta parte de aquí ignórenlo, porque realmente le resuelve el problema que se quiere evaluar en este tema, ¿no? Entonces aquí fíjense bien, vamos a resolver el problema y voy a mostrar algo interesante, nuevo, no guardar. Entonces lo que tenemos aquí, ¿sí?, tal cual es una, una placa, ¿sí? Esta placa es rígida. La funcionalidad de esta placa es transmitir esta fuerza P a dos cosas. Uno es al tubo, no, al núcleo, ¿sí? Y dos es al tubo, ¿no? Aquí lo dibujé súper chueco, pero estoy esperando o espero que se me entienda, ¿no? Aquí está la superficie, el apoyo. Aquí tenemos la sección transversal del, del tubo. Vamos a ponerlo con color a ver si sí. Ajá. Y de el tubo que se ve aquí. Lo estoy dibujando por dos, ¿sí? O sea, porque el corte de sección del tubo, pues es evidente que sería ¿cómo les digo? Pues dos paredes. O sea, a ver, esto es un poco trivial, pero a veces confunde, ¿no? Aquí está, espérenme, voy a ponerlo aquí y esto aquí. Ok, voy a hacer un isométrico de un tubo, ¿no? Pues tiene espesor de pared, ¿no? Algo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo lo corto por mitad? Y lo corto. ¿Sí? Aquí veríamos la pared y el agujero, ¿no? Pues si lo cortamos por mitad, lo que vamos a ver va a ser esto, ¿no? ¿Cierto? Que es justamente lo que vemos acá.
¿De acuerdo? Bueno, entonces por eso se ve aquí. Entonces, aquí podemos hacer un diagrama de cuerpo libre de la placa. ¿De acuerdo? De esta placa. Esta placa lo único que tiene es que esta fuerza la distribuye tanto aquí, que es la barra, como en el tubo. No son dos tubos, es uno solo. Acuérdense de este concepto, ¿no? Entonces, si hago un diagrama de cuerpo libre en la placa, esta rígida, ¿sí? Tengo una fuerza P y aquí voy a tener dos reacciones. Una reacción en el tubo y una reacción en la barra. Y de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? Pues podemos ver que R, la reacción en el tubo más la reacción en la barra, pues es igual a la fuerza P. Pero no lo podemos resolver porque no conocemos ni la reacción en el tubo ni la reacción en la barra, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que observar este sistema y ver qué es lo que sucede. Aquí no es igual al problema anterior. Aquí sí va a haber un acortamiento. O sea, de tener esta longitud de aquí, el problema se va a deformar, o el tubo y la barra se va a deformar una cierta cantidad delta. ¿Sí? Aquí sí va a haber una deformación. ¿Qué cosa tienen en común esa deformación entre el tubo y la barra? Piénsenlo un poco. Sí, aquí pónganle pausa si quieren. Para que le piensen. Pero aquí la ecuación de compatibilidad, o lo que hace particular este sistema, es que la deformación en el tubo va a ser igual a la deformación en la barra. O sea, lo que se compriman va a ser una cierta cantidad, que no sé cuál es, pero va a ser la misma. Tanto la barra como el tubo se van a comprimir de la misma forma. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que, de nueva cuenta, la fuerza interna que siente la barra, pues es justamente la reacción de la barra, y la fuerza interna que siente el tubo, pues justamente es la reacción del tubo, ¿no? Entonces aquí tenemos que la reacción del tubo es igual a por la longitud entre el módulo de sección del tubo y el área de sección del tubo es igual a la reacción de la barra por la longitud entre el módulo elástico de la barra por el área de la barra, ¿no? Aquí vemos que al inicio los dos tienen la misma longitud. Entonces este término de aquí se puede eliminar, ¿ok? Y entonces ya obtenemos que la reacción del tubo es igual a E por T por A por T entre EB por AB por la reacción de la barra. Entonces ya tenemos dos ecuaciones que nos permiten resolver el sistema, esta y esta de aquí. ¿Ok? Nada más aquí habrá que ver que el área del tubo, o sea, hay que tener cuidado de despejar, de sustituir los valores correctos. El área de la barra, ¿sí? Que es el bronce o el latón, pues sería, nada más para aclararlo, el área de la barra, pues sería I cuartos por D1 al cuadrado. Si lo pueden ver, ¿sí? Y el área del tubo, pues vendrían siendo I cuartos por un diámetro 3 al cuadrado menos un diámetro 2 al cuadrado, que es el equivalente a sacar lo sólido y restarle el hueco, ¿no? Entonces, básicamente, con esto podríamos resolver, bueno, aquí la cuestión, ¿sale? Es que esto simplemente lo que nos da es la reacción, ¿no? O sea, nos da la proporción, pero lo que nos están preguntando justamente es esta fuerza P, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más, ¿no? Dice, ¿a qué carga P se va a comprimir? Entonces aquí nos están dando el valor. Nos están dando que este valor va a ser igual a las 3 milésimas de pulgada, ¿no? Entonces ya tenemos un valor con el cual podemos despejar. Ya sabemos cuánto vale 1 en términos de P. Y entonces si conozco cuánto vale esto, acuérdense, esto en términos, no quiero hacer números porque pues lleva mucho tiempo, pero todo esto que voy
a redondear en azul, esto voy a decir que pues es un número 1, ¿no? Entonces ya sé cuánto vale y puedo sustituirlo de esta manera. Entonces este es un número, ya es conocido. Entonces de aquí obtengo que es un número 1 por RB más RB igual a P. Entonces ya tengo que RB pues es igual a P entre ese número 1 más 1, ¿cierto? Entonces ya tengo la reacción en términos de P. Entonces ya sé que esto debe ser igual a 1. Entonces sustituyo P por el número 1 más 1, que viene siendo la reacción en B. ¿Sí? Aquí sí tengo que tomar en cuenta L, porque todo esto debe ser punto igual a punto 3 milésimas por B a B. Y esto es igual a 0.003 milésimas. A ver, nada más corroboro que sí sean 3 milésimas. ¿Dónde estás? Aquí, sí, 3 milésimas. Entonces de aquí yo puedo ver que conozco todo, ¿sí? Hay que checar que nada más conozca la longitud. La longitud es 4 pulgadas, ahí está. Si se conoce, entonces ya de aquí lo único que se tiene que hacer para resolver ese inciso es despejar P. ¿Ok? Si se despeja P, ya P es un valor conocido. Entonces quiere decir que ya conozco RB. Ya es un valor conocido. Y si conozco RB, pues de acá y conociendo P, pues también puedo conocer cuánto vale RA, ¿no? Entonces el inciso siguiente que nos dice si el esfuerzo permisible es tal, ajá, ¿cuál es la carga? Bueno, aquí ya no me están pidiendo no me están pidiendo P, no es necesario esto, pero entonces aquí, fíjense bien, al fin de cuentas, lo que sí me sirve es que ya conozco la reacción, ya conozco P, ya conozco la reacción en términos de P. Entonces aquí por ejemplo voy a sacar el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo permisible de P, el esfuerzo permisible, perdón, de la barra, el esfuerzo permisible de la barra, permisible, porque me lo están dando, en este caso viene siendo el esfuerzo permisible de la barra es 16K6. Entonces este es un valor que se tiene, este se conoce, ¿no? Entonces esto es igual, esto es de la barra, esto es igual a la reacción de la barra, que vendría siendo P, aquí igual al número 1 más 1 entre el área de la barra. Entonces aquí de nuevo, aquí se conoce se conoce esto que ya se encontró, y de aquí sale una P permisible, ¿verdad? Este mismo procedimiento se tiene que sacar, ¿sí? De el esfuerzo permisible ahora del tubo, y va a ser igual a un valor, que ahorita no lo saqué aquí, de P entre el área del tubo. Entonces acá me va a salir otro P permisible. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El P permisible, cualquiera de estos dos que satisfaga la otra. ¿Sí? O sea, va a haber una P que no va a satisfacer a ambas. Entonces, el resultado es la P que satisface a ambas, ¿no? Y eso vendría siendo la solución de este primer problema. Y ya para terminar la clase de hoy, ¿sí? O esta parte, voy a plantear la relación o la perdón, o la solución de este problema. Este problema es más o menos similar al anterior, ¿no? Me dice que hay tres barras prismáticas, dos del material A y una del material B, ¿sí? Que están transmitiendo una carga de tensión P. Mira la figura, ¿sale? Las dos barras de los extremos, que es del material A, son idénticas, y la sección transversal del área de la sección B es 50% más grande que el área de sección transversal
de los extremos, ¿no? También el módulo de elasticidad de la barra A es el doble del material B, ¿sí? ¿Cuál es la fracción de la carga P que se transmite por la carga de la barra del medio? ¿Cuál es la proporción del esfuerzo en la barra media respecto de la barra de los extremos? Fíjense bien, aquí el problema es muy semejante. Voy a crear uno nuevo. También voy a plantear solamente la solución. Y lo que me está diciendo es que se tiene algo así. Se tiene, se tiene una barra. Tengo aquí el apoyo. Y se tienen dos barras. Aquí se tiene una placa que al fin de cuentas su función es transmitir esa fuerza. Y si tenemos una barra, ¿sí?, que es la barra A y la barra A, y aquí tenemos una barra en medio que es la barra B, ¿vale? No sé si es así. Sí, sí es así. Entonces puedo colorearlo. Vamos a ver aquí. No, creo que este no está bien cerrado. A ver, cerrado, cerrado, para hacer aquí también. Vamos a ver si ahora sí ya se colorea. Ahí está. Y las azules que son iguales. Esta y esta. Ok. Esto de aquí simplemente es una. Esto de aquí simplemente es una barra rígida que transmite, ¿no? Entonces, aquí de nuevo el procedimiento será algo como esto, ¿no? Aquí hacemos un diagrama de cuerpo libre de nuestra placa y aquí se va a oponer a resistencia una barra, una reacción en B y dos reacciones en A. Si están de acuerdo, ¿por qué son dos reacciones en A? Porque pues tenemos dos, hay que poner todo lo que hay. Y entonces de esto, pues tendríamos que nuestra estática de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿sí? Tendríamos aquí que la fuerza P externa va a ser igual a 2 veces RA más RB. Pero de nuevo, no conocemos cuánto vale RA y RB. Pero aquí, ¿qué sabemos? Sabemos que lo que se alarga esta delta, va a ser lo que se alarga cada barra, ¿sale? No dos barras, cada barra. O sea, cada barra, aunque estas dos son dos, por eso aquí hay dos reacciones, todas se van a deformar lo mismo. Entonces aquí la deformación en A va a ser igual a la deformación en B. Y la deformación en A viene siendo, ¿sí?, la reacción en A por el largo de la barra entre el módulo elástico A entre el área de la barra A, y esto va a ser igual a la reacción en B por el largo de la barra entre el módulo elástico de B por el área en B. ¿Sí? Podemos ver aquí que la longitud es la misma porque su longitud inicial, ¿sí?, miden lo mismo. De hecho, va a haber problemas en donde no miden lo mismo y son problemas un poquito más complicados, pero vaya, empiecen por esto, ¿de acuerdo, no? Entonces, aquí hay que ver simplemente cuál es la proporción entre una y otra. Miren, me están diciendo que en la área de sección transversal de la barra de B es 50% más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entendería esto, ¿no? RA por L es igual a RB. Ah, bueno, L ya no está L, ¿verdad? Entre el área, que es 50, o sea, es 1.5, el área A. Y aquí dejamos el área A, ¿sí? El área A. Y nos están diciendo también que el módulo elástico del material A es el doble que el material B. Entonces aquí me están diciendo que el módulo elástico de A es el doble que el de B. Entonces también podemos eliminar ya ahora estos de aquí. Y pues me quedan
una proporción, ¿no? Entonces aquí al fin de cuentas esto termina en una reacción y termina en un número otra vez de reacción. Acuérdense, este número pues saldría de despejar esto, ¿no? Que sería pues RA, si no me equivoqué en las proporciones, pues sería entre 1.5 por RB, ¿de acuerdo? Y ya con eso puedo trabajar esta ecuación y obtenerlo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué me están preguntando? Aquí me están preguntando cuál es la fracción. Entonces, justamente la respuesta al inciso justamente viene siendo esto, ¿no? La fracción de P que se transmite por la barra del medio. Entonces, lo que me están preguntando es encontrar RB y encontrar un número, ¿sí? Por P. Esto es lo que me están preguntando. Y esto sale pues de sustituir aquí, de resolver el sistema. No tiene más interés que eso. ¿Y cuál es el radio del esfuerzo entre la barra respecto de las barras externas, ¿no? Entonces aquí, si ya se conocen RB y RA, pues entonces se saca el esfuerzo en A, que es igual a la reacción en A entre el área de A y el esfuerzo en B, que es la reacción en B entre el área de B. Entonces, ya sea la proporción entre una y otra, ya se puede encontrar, ¿no? No necesitan conocer P porque esta va a terminar en P y como se divide, la P desconocida se termina ahí, se termina eliminando y estas dos ya están vinculadas en una proporción, entonces va a ser fácil, ¿cómo se dice? Encontrar la solución, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que correspondería a la clase de hoy viernes, ¿sí? Lo que sigue va a ser esfuerzos térmicos, pero eso lo veríamos el martes, ¿de acuerdo? Por ahora es todo. Les voy a subir a Moodle unos problemas que quiero que trabajen de aquí al martes para que vengan con muchas dudas.